Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esta campaña se llama Carnavales de la Diversidad. Esta es nuestra segunda sesión virtual. El objetivo de la campaña es utilizar el mes de febrero y el contexto de los carnavales para generar contenido relevante sobre la comunidad LGBT de Perú. Y esta campaña es organizada por dos organizaciones Wikimedia, una de Perú, que es Wikiacción Perú, Ecología, Género y Cultura. Nosotros somos una iniciativa que promueve la construcción y difusión de conocimiento libre, con énfasis en temas de ecología, género y cultura. Organizamos todo tipo de actividades Wikimedia a lo largo del año y buscamos que haya participación y representación de comunidades históricamente relegadas en nuestro país a través de las plataformas Wikimedia. Ya tenemos varios años haciendo este trabajo y estamos súper contentes de podernos aliar con el Wikiproyecto LGBT, que es una iniciativa también internacional que vela por la integridad de la información en temas LGBT. Entonces, me gustaría darle la palabra un momento a Vic Friso, quien es representante del colectivo de Wikiproyecto LGBT. Adelante, Vic. Gracias, Mel. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están acá. Gracias por sumarse a este espacio. Yo vengo en representación de Wikimedia LGBT, que es una grupalidad, que es un grupo de usuarios wiki que llamamos temático, es decir, que trabajamos específicamente con la comunidad LGBT, los desafíos de la comunidad LGBT a nivel internacional en el universo wiki y colaboran diferentes personas y grupos que provienen de distintos lugares del mundo en esto de intentar hacer que la Wikipedia sea más inclusiva, tenga mejor representación, algo que hay que decir se va logrando. En algunos proyectos idiomáticos el avance es más marcado que en otros y entre ellos está la Wikipedia en español, que ha tenido como un avance muy grande de presencia de la comunidad LGBT en comparación con otras Wikipedias idiomáticas. Y eso un poco es gracias al trabajo sostenido y al esfuerzo que fueron acompañando los editores y editoras de Wikipedia en español, que están agrupados principalmente en torno al Wikiproyecto LGBT, de quien Miguel es un gran representante, que hoy va a tener la palabra. Entonces, bueno, eso, como contarles que es una grupalidad que trabaja a nivel global y que va teniendo como diferentes articulaciones, ya sean idiomáticas o locales, según lo que se va formando en los diferentes territorios. Y para invitarles, tenemos dos grandes acciones este año por delante que me parece que está bueno que sepan, que una es la campaña de Wiki Love Pride, que trabajamos con el mes del orgullo durante junio, y después va a haber una conferencia a finales de año que se llama Queer in Wikipedia, que va a tener una invitación a la participación presencial en Canadá. Creo que esas dos acciones está bueno que la tengan en el mapa y el 6 de marzo nos encontramos a trabajar con personas de la comunidad que son artistas. Eso como para contarles un poco la agenda. Dicho esto, les agradezco mucho el espacio, mucho la colaboración y me quedo acá atenta a escucharles. Muchas gracias, Vic. El plan de la sesión del día de hoy es, ay, por aquí lo tengo. Vamos a realizar un panel con representantes de la comunidad LGBT que han tenido luchas activistas a lo largo de todo este tiempo. Eh, este panel va a durar la mayor parte de la sesión que tenemos el día de hoy. Tenemos unas preguntas preparadas para nuestras invitadas, invitados. eh, y luego vamos a tener un pequeño momento de edición acompañada para quienes están editando puedan plantear preguntas, dudas y podamos guiarles un poco en este proceso. La campaña tiene varios componentes. El principal es una campaña de edición en Wikipedia, en la cual estamos invitando personas a mejorar artículos de Wikipedia, pero también a crear artículos nuevos en base a un mapeo que hemos presentado y ya estamos teniendo algunas contribuciones que luego vamos a presentar. Entonces, como parte de esta campaña, pueden editar Wikipedia sobre estos temas a lo largo de todo el mes de febrero. Tenemos también algunos reconocimientos para las personas que han generado mayores contribuciones. Tenemos 6 premios en total. Son 3 premios para Perú y 3 premios para personas que están editando fuera de Perú. Las bases del concurso están publicadas en la página de la campaña, las vamos a compartir ahora en el chat.
También si tienen alguna duda respecto a ello, nos pueden comentar. Y un segundo componente de la campaña es el tema de la subida de imágenes a Wikimedia Commons. Y es que estamos documentando la memoria de nuestras comunidades a partir de fotografías. Entonces también les invitamos a que puedan sumar imágenes. Toda esa información está disponible en la página de la campaña. Ah, que Miguel muy amablemente está compartiendo en el chat en este momento. Gracias, Miguel. Bien, entonces vamos a empezar con el conversatorio. Nos acompañan tres panelistas a quienes estamos muy agradecidos realmente de que hayan podido separar un poco de su tiempo para la comunidad Wikimedia. Son personas que nosotros conocemos, de las cuales hemos investigado para generar ahí contenido en las wikis sobre sus actividades, sobre sus biografías. Entonces realmente es un momento muy especial para nosotros como comunidad wikimedista que ustedes estén acá el día de hoy con nosotros. De verdad que siento que es un hito histórico. La primera panelista que nos va a acompañar esta mañana es Yana Camacho. Ella es periodista y mujer trans. Es un referente por su trabajo en la visibilización de las realidades de las personas trans. Su trayectoria combina el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la incidencia política. También nos acompaña Eduardo Juárez. La biografía de Eduardo es realmente amplia. Hemos hecho el gran esfuerzo de sintetizarla. Él es activista gay, feminista y defensor de derechos humanos. Ha participado en muchos espacios de incidencia política, entre ellos los más destacados, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha sido vocero, entiendo que también fundador de la Red Peruana TLGB y vocero de la Marcha del Orgullo de Lima. También nos acompaña Gerson Siríaco. Él es estudiante, activista y gestor de proyectos. Es estudiante de Ingeniería Industrial en San Marcos, con enfoque en sostenibilidad, inclusión social y gestión de proyectos. Es parte de un colectivo universitario LGBT que se llama Versiones LGBTIQ+, de San Marcos, y ha colaborado con distintas organizaciones como el PNUD, Mosaico Laboratorio Social, Ikigai, y también con Wikiacción Perú hemos organizado una campaña. Bien, entonces, muchas gracias a nuestras invitadas, invitados, y les queremos plantear algunas preguntas. La idea del panel es que vayamos contestando por rondas a estas preguntas y que nos vayan contando un poco de su trabajo, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué procesos o hitos consideran que han marcado su trayectoria activista o la de su organización? ¿Y qué aprendizajes consideran que dejaron estos hitos para el movimiento LGBTIQ+ en Perú? Si les parece, vamos en ese orden en el que he presentado a las personas invitadas. En ese caso, empezaríamos por Yana. Hola, buen día con todos. Un gusto verles, escucharles. Eh, y pues gracias por este espacio, por esta oportunidad, porque todavía recuerdo cuando vi la primera vez que aparecía en Wikipedia, ¿no? Ahí por allá hace algunos 5 años, creo. Y pues realmente me emocioné, ¿no? Porque siempre había tenido Wikipedia como un referente de, no sé por qué hoy día están pasando muchos helicópteros por mi casa, vivo cerca del aeropuerto. Em, Y recuerdo, les decía, esa primera vez cuando vi mi nombre en Wikipedia, buscando otras cosas, y no lo podía creer, ¿no? O sea, siempre Wikipedia es como un referente de las cosas, de los hitos, de los personajes, que de alguna manera merecen tener un espacio para recordarlos o para hablar de ellos, ¿no? Y que yo aparezca ahí a mí me pareció realmente importante. O sea, realmente me pareció... em, no sé, como que un reconocimiento al trabajo que estaba haciendo, ¿no? Trabajo, por supuesto, que creo que nadie trabaja pensando en que quiere ser conocido o conocida por estos temas, ¿no? Dicho eso, en cuanto a los hitos que han marcado mi activismo, yo trabajaba antes de mi transición como periodista comunicadora, he trabajado en el Estado, he trabajado en televisión, ¿no? Cuando yo transiciono, es que todas estas vulneraciones de las que había escuchado tocan a mi puerta, ¿no? Yo pensando que
pues iba a transicionar y claro, iba a ser difícil encontrar trabajo, pero y lo iba a encontrar. Me di con la sorpresa de que no, ¿no? De que a mí personalmente me decían ex compañeros de trabajo, no, mira que una periodista, o sea, así como tú, trans, ¿dónde has visto? No hay en revistas, no hay en diarios, no hay en televisión, no hay en radio, no hay o sea, no hay periodistas trans trabajando, ¿no? Lo siento, ¿no? El Perú no está preparado para periodistas trans, recuerdo que lo que me dijeron en su momento. Entonces sentí lo que era la exclusión y la discriminación laboral. Una de las cosas que yo comencé a promover desde mi activismo siempre fue el interés por la inclusión laboral. Muchas personas creen que fue el tema de identidad de género, eso vino después, pero yo al ser una persona que tuvo la oportunidad de ir a la universidad, con mucho esfuerzo además, mi mamá tenía su trabajo y aparte vendíamos desayunos de las 4 de la mañana para pagarme la universidad, sabía lo que me había costado mi carrera, ¿no? Sabía que me había costado amanecer, esforzarme más. En mi casa siempre me decían, mira, si sacas media beca o beca, un cuarto de beca, nos vas a ayudar para poder pagar la universidad. Y siempre lo hice. Toda mi carrera tuve cuarto de beca, media beca, siempre quinto superior, todo superior, sacándome, como decimos acá, el ancho para poder acabar mi carrera. Entonces, cuando a mí comienzan a cerrarme las puertas por ser una mujer trans, periodista o profesional, yo donde digo, no, o sea, yo no me voy a echar para atrás, tanto me costó a mi mamá, a mi familia, a mí, culminar mi carrera, hacerme profesional, para ahora simplemente decir, ¿sabes qué? El Perú no está preparado para profesionales como tú y chao, ¿no? Entonces, es ahí donde yo empiezo a renegar de mi país, empiezo a indignarme y digo, no, tengo que hacer algo. O sea, mi indignación no solamente puede quedarse acá, ¿no? Y es ahí donde empiezo a buscar espacios donde poder canalizar toda esta energía, toda esta frustración, toda esta indignación. Pero no había en esa época alguna organización o alguna campaña que hable sobre inclusión laboral, porque primero buscábamos que haya un reconocimiento de nuestra identidad de género. Y evidentemente entendí que, digamos, si es que queremos tener un orden de derechos a los que debemos acceder, eh, el tema de identidad de género está por encima de los demás, porque además desencadena a todos los demás, ¿no? El derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad. Entonces es ahí donde digo, ok, vamos a dejar el tema laboral un ratito ahí y vamos a empezar por el tema de identidad de género, ¿no? Entonces, yo buscaba mi camino igual porque yo tenía referentes de activistas y yo decía, ay, yo no me, o sea, quiero ser como ella, quiero ser como ella, quiero ser como él, pero claro, cada persona es distinta, ¿no? Hasta que encontré, o sea, yo hacía de todo buscando ver qué, en dónde, porque inclusive ya había activistas, personas como Eduardo Juárez, no es que quiera decir que hay un tiempo de mucha distancia entre los dos, pero personas como Eduardo ya hacían activismo hace años, ¿no? Chicas, chicos, chiques. Entonces yo entraba y decía, bueno, yo no voy a descubrir la pólvora tampoco, ¿no? Y yo nunca he dejado mi vocación periodística, ese es el tema. O sea, yo sí quería hacer activismo para usar mis herramientas que tenía, como la comunicación, la capacidad de poder hablar, de explicar las cosas, de ponerme frente a una pantalla y quizás un tema complejo, tratar de desmenuzarlo para hacerlo más digerible, ¿no? Todas esas habilidades de comunicación que yo tenía, quería exponerlas al activismo y así fue lo que hice, ¿no? Y en paralelo iba trabajando en mi carrera, ¿no? O sea, buscándome espacios de escribir un pequeño artículo, reportear digitalmente, que también lo he hecho, avanzaba por ahí, porque fueron varios años que no estuve sin trabajo, estuve trabajando en una peluquería un año y un par de años, año y medio, ¿no? Ya me había olvidado de redactar notas de prensa, me había olvidado de esas cosas, entonces fue como que retomar, pero en paralelo me metí bastante en lo que era el activismo y la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, si tuviera que hablar de hitos para mí personales, serían esos, ¿no? Cuando transiciono y se me cierran las puertas en el ámbito laboral, número uno, y número dos, cuando conozco el trabajo de muchos defensores y defensoras de derechos humanos aquí en el Perú y digo, yo también quiero estar en ese grupo, yo también quiero hacer cosas. Quizás no soy política, de repente al 100%, quizás no soy de personal médico, porque se requiere bastante temas de salud en nuestra comunidad, pero soy
periodistas, tengo la capacidad de comunicar. Entonces, sin saber del boom de las redes sociales ahorita, ¿no? Y yo creo que eso para todos, si es que aquí hay comunicadores y periodistas. Yo recuerdo en algún momento haber ido a una municipalidad de San Luis buscando prácticas preprofesionales como comunicadora, y la oficina de imagen y comunicaciones era un escritorio y una silla al costado del baño, ¿no? Entonces, las comunicaciones siempre se vio como, ay, qué fácil, ay, que todos los relajados se meten a la universidad a estudiar comunicaciones, ¿no? Que los vagos, los flojos, ¿no? Entonces, y teníamos que lidiar con eso. Y de pronto, el mundo de las redes sociales, la pandemia, hizo que nuestras habilidades más bien, y todas aquellas personas que habían trabajado produciendo series, produciendo películas, haciéndote fanpics, haciéndote videos en YouTube, las que nos pasábamos haciendo esos contenidos, de pronto subieron nuestros seguidores, subieron las vistas porque todo el mundo estaba en sus casas y tenían algo que consumir, y ya nosotros, me refiero como comunicadores, periodistas o creadores de contenido, habíamos avanzado en ese terreno, ¿no? Entonces, yo creería que también le agarraría como hito, ¿no? El hecho de que periodista trans, justamente para reivindicar eso de que el Perú no está preparado para periodistas trans, mi usuario en redes sociales es @periodista trans, este, eh, también aparezca, ¿no? Periodista trans aparece también más o menos en esa época. Entonces, yo creería que mi inserción al activismo, defensa de derechos humanos, mi búsqueda por volver a tener oportunidades laborales, volver a entrar, porque sí, después ya volví a entrar, trabajé en la Municipalidad de Lima, es más, y creo que eso sería bonito agregarlo, ¿no? Y tengo por ahí la resolución de alcaldía, porque salió en el peruano inclusive, yo soy la primera mujer trans, funcionaria pública de la Municipalidad de Lima con resolución de alcaldía, que salió en el peruano, ¿no? Entonces, eso fue un hito y nunca más se volvió, porque claro, ahora estamos en la gestión de López Aliaga, yo soy de la gestión anterior, y nunca más se volvió a tener ni a mujeres trans en puestos importantes de la municipalidad, ni mucho menos con un puesto de confianza como el que yo tenía, ¿no? Eh, eh, Eso, me metí a trabajar nuevamente en el Ministerio de la Mujer, he trabajado también en comunicaciones, eh, viendo comunicaciones, y nada, yo creería, ya acá tengo escrito, sí, el tema laboral, tengo como punto número uno, mi inserción al activismo como punto número dos, y digamos, mi destaque, así como creador de contenidos en redes sociales, serían los tres hitos más grandes que podría resumir y hablar de cómo convergen, ¿no? Mi rol como comunicadora, periodista y la defensa por los derechos humanos, ¿no? Me gusta el trabajo que he hecho, creo que ahorita más me estoy dedicando al tema de comunicaciones y periodismo, pero siempre al tanto de todo lo que hacen mis compañeros y siempre que puedo y siempre que me da el tiempo, estoy también, ¿no? En las marchas, en las movilizaciones, quizás ya no, antes me metía, yo era parte de todas las, de todos los grupos que se creaban para organizar cosas y también era parte del comité organizador de muchas cosas. Ahora, eso ya no lo hago por cuestiones de tiempo, pero sí, me gusta estar también, a veces como se dice, yo voy a una marcha y estoy ahí, y si nadie se da cuenta que estoy ahí, bien, porque estoy con mi bandera y gritando, ¿no? Y si alguien me dice, se da cuenta que estoy ahí, me dicen, ya, no, unas palabras en el coso para hablar en el megáfono, etcétera, este, lo hago, ¿no? O sea, lo hago. Yo creo que eso es una de las cosas importantes. Ahí es donde mis habilidades de comunicación me ayudan. Entonces, a escuchar, a concientizar, y eso es algo que es inherente a mí, así que siempre lo voy a seguir haciendo. Gracias, chicas, por hacerme recordar, hacer memoria de estos hitos que a veces uno ya los ha normalizado tanto que dices, ah, cualquiera lo hace, ¿no? Pero ya en retrospectiva te das cuenta que no, cualquiera no lo hace, pero bueno, es lo que me tocó en mi caso, ¿no? Gracias. Gracias ya a ti, Yana, por lo que nos compartes. Eduardo, ¿te gustaría también comentarnos un poco a esta pregunta respecto a qué procesos o hitos han marcado tu trayectoria activista
¿Y qué aprendizajes consideras que dejaron para el movimiento LGBT en el Perú? Estás muteado. Ah, ya, sí, sí, ya lo noté. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Melissa, a Miguel, a las compañeras, ¿no? Agradecer por la invitación. Qué importante que se sigan fomentando estos espacios de debate, de diálogo, ¿no? Para conocer un poco la historia del movimiento. ¿No? Algo que creo que vamos a coincidir tanto con Jana como con Gerson, es que a lo largo de la historia, sobre todo del movimiento LGBTI, eh, muy pocas cosas están registradas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de memoria, de repente podemos colocar hechos, sucesos, algunas personas, ¿no? Que hemos estado siendo parte de la historia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya estas personas quizás ya no estén, ¿no? Entonces, no, esa información desaparece lamentablemente, ¿no? Entonces, y probablemente ha pasado con muchos hechos del movimiento LGBTI peruano, ¿no? Entonces, por eso yo creo que estos espacios son muy importantes, son necesarios y qué bueno que sean los mismos actores, actoras quienes un poco comentan de esto, ¿no? De las cosas que se vienen haciendo en nuestro país para cambiar un poco la historia, ¿no? Para mejor para todos y todas. Yo antes de empezar con la pregunta, para ahondando un poco en lo mío, ¿no? Hablando precisamente de esta memoria, ¿no? Que de repente no está, ¿no? Registrada, ¿no? Quería colocar, por ejemplo, tres casos o tres situaciones que yo considero que son importantes para la memoria LGBTI en nuestro país, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es esta, que creo que mentiría si digo si es que no lo he visto en Wikipedia, pero es este caso que hubo de tres personas que se identificaban como trans, ¿no? Que éstas irrumpieron la Asamblea Constituyente llevando demandas de la población, no solo trans, ¿no? Sino LGBTI, a la Asamblea Constituyente, ¿no? Este hecho ocurrió un 6 de diciembre de 1978 y las personas que llegaron a este espacio, ¿no? Del Parlamento fueron Francis, Damonet y Giselle, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de historia LGBTI, incluso, ¿no? Hablamos de otros momentos, de otros hechos, pero más actuales, ¿no? Pero, por ejemplo, no hablamos de estas cosas que de repente también ocurrieron y que también son importantes para la memoria, ¿no? Otro hito importante está la primera manifestación, que hay que decirlo, fue gay, de gays y de lesbianas, no fue LGBTIQ+, ¿no? Porque incluso, si mal no recuerdo en las imágenes, no hay compañeras trans, ¿no? Y eso es un llamado también al mismo movimiento, ¿no? A seguir fortaleciendo la articulación, las alianzas entre nosotros y entre nosotras, ¿no? Entonces, y esta primera manifestación pues fue un julio del 95, ¿no? En el Parque Kennedy, que creo que es este hecho sí, muchas las conocemos y que no, algunos medios lo reportan como la primera marcha, pero no fue una marcha, ¿no? No fue la primera marcha del orgullo, porque la primera marcha del orgullo se desarrolló en el 2002, ¿no? Esta fue una primera manifestación que participaron aproximadamente 30 personas, ¿no? Como lo mencionaba, entre lesbianas y gays, ¿no? Ahí estuvieron Luisa Sanabria, Manolo Forno, estuvo Aldo Araujo, varios reconocidos activistas que aún nos acompañan, ¿no? Eh, y otro tercer momento que yo considero importante y que ha eh, sido de alguna forma un momento como referente para posteriormente lograr que haya
por así decirlo, un boom de aprobaciones de ordenanzas, no leyes, ordenanzas distritales y regionales contra la discriminación que incluyan categorías como orientación sexual e identidad de género, ha sido el amor no discrimina, ¿no? El primer amor no discrimina, ¿no? Que fue una besatón que se realizó en el 2002, o sea, hace 24 años, en el Parque del Amor, en el parque donde la semana pasada la policía intentó reprimirnos, ¿no? Hace 24 años se hizo esta actividad, pero no como la hacemos ahora de bodas simbólicas, sino fue una besatón porque, si recordamos un poco la historia, en ese entonces todavía no habían ordenanzas ni normativas que prohibieran o sancionaran la discriminación en los espacios públicos, ¿no? Entonces, y que sigue estando vigente en algunos distritos, ¿no? Hemos visto el año pasado, hace algunos años, muchos casos de personas LGBTI que han denunciado acoso, violencia de parte del serenazgo, fiscalización, cuando están en los parques, cuando están agarrados de la mano, cuando expresan sus afectos en la vía pública, ¿no? Entonces, y más o menos esa fue la motivación de nosotros en ese entonces de hacer esta intervención urbana, ¿no? En el Parque del Amor, que era un espacio además simbólico en la fecha, ¿no? Importante, y que, claro, heteronormado también, ¿por qué no decirlo, ¿no? Entonces la idea era un poco ir a incomodar y romper porque tampoco teníamos políticas anti-LGBTIs, ¿no? El país no las ha tenido, entonces era como que ir a un poco a medir la cancha también, ¿no? Entonces, claro que hubieron poquísimas personas que decidieron besarse, porque además incluso los mismos activistas no querían hacerlo porque había un tema de van a verme los compañeros de la universidad, van a verme en los medios de comunicación, etcétera, y que se entienden estos procesos, ¿no? Porque además en ese entonces el activismo era un poco como se dice coloquialmente aquí, caleta, no había tanta visibilidad como en la actualidad, ¿no? Entonces, pero que igual llegaron los efectivos del Serenazgo y quisieron retirarnos, quisieron agredirnos, ¿no? Entonces, y a partir de este momento es que se deciden continuar con esta actividad hasta la actualidad y que luego da un giro y se vuelven bodas simbólicas, ¿no? Pero que yo creo que ese fue un momento importante porque a partir de esta visibilización, de estas violencias también, es que diferentes municipios, gobiernos locales, regionales, comienzan también a sacar ordenanzas contra la discriminación, incluyendo, como mencionaba, estas categorías como orientación sexual o identidad de género, ¿no? No tengo el dato exacto de cuántas tenemos a la actualidad, pero sé que son cientos, ¿no? Sé que son cientos en diferentes regiones, en diferentes distritos, sobre todo en Lima, ¿no? Pero en varias regiones del país también se cuentan con estas ordenanzas, ¿no? Y creo que es algo positivo, ¿no? Eh, ya en lo personal, ¿no? Acá la pregunta era qué procesos, hitos han marcado mi trayectoria como activista o en mi organización, ¿no? Bueno, de repente comentar pues que desde antes de yo empezar en el activismo ya venía o ya tenía esta vocación, por así decirlo, de la participación, ¿no? Venía de otros procesos de participación, no LGBTIs, no espacios LGBTIs, pero sí venía incluso desde niño, ¿no? Municipio escolar, espacios que fomentan liderazgos, la participación ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso fue también importante para yo continuar, ¿no? Pero claro, ahora enfocándome un poco en lo mío, ¿no? En lo que realmente yo quería, por lo que yo quería luchar, ¿no? Que tenían que ver con nuestros derechos, ¿no? Que además en un estado conservador, con bastante influencia religiosa, es aún, ¿no? Complicado avanzar en esta materia, ¿no? Porque vemos en los últimos años que hemos tenido más retrocesos que avances, ¿no? Incluso las pocas políticas que hemos logrado
eh, generar o que se den, o sea, han sido traídas abajo, ¿no? Y eso es preocupante, alarmante para nosotros como activistas, ¿no? Entonces, y claro, ¿no? Uno de los primeros espacios que yo llego, que yo participo y quisiera contar un poquito la historia también de este espacio porque es interesante y no se conoce, es la Red Peruana TLGB, ¿no? En ese entonces yo participaba en un colectivo porque la red era un espacio de colectivos, ¿no? Un colectivo que se llamaba Contranaturas. Eh, y que era un espacio así un poquito más, más disidente, más transgresor, ¿no? Entonces, más o menos en ese entonces, por el 2002, se decide, bueno, diversas organizaciones se articulan para formar la Red Peruana TLGB, que yo me podría atrever a decir que fue el primer espacio nacional de articulación de colectivas LGBTIs en el Perú, ¿no? Incluso en ese momento en la Red Peruana TLGB formó parte el MOL, estaban todas las organizaciones, ¿no? Entonces, todas las organizaciones, claro, visibles, ¿no? Entonces, que luego hubieron tensiones y se separaron y quedaron las que tuvieron que quedar, ¿no? Pero, o sea, yo quería mencionar eso, ¿no? Que yo creo que también es importante, ¿no? Porque muchas veces se hablan de los espacios, pero no se conoce un poco cuál ha sido esta historia. ¿No? Posteriormente, por ejemplo, a este espacio ya surgieron estas iniciativas de encuentros nacionales, ¿no? El primer encuentro nacional fue hace más de 20 años aquí en Lima y el año pasado tuvimos un segundo encuentro nacional, ¿no? Entonces es curioso también, ¿no? Cómo después de 20 años las organizaciones, los activistas decidimos juntarnos nuevamente para poder identificar un poco cuáles son las necesidades, las problemáticas, las agendas que queremos ir levantando, ¿no? Entonces, y de repente, no sé, para continuar con el debate, ¿no? Y para ir cerrando con algunas ideas y darle el pase a Gerson, para no quitarle el tiempo también, es que yo considero importante en este tema del activismo desde mi experiencia, ojo, desde mi experiencia, ¿no? Porque todos hemos salido a las calles, ¿no? Todos hemos tirado piedra, o sea, aquí no hay, no hay los activismos, pues, de escritorio, creo, ¿no? Entonces, más aún en un país como Perú, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo es importante pensar desde los activismos este salto necesario de la protesta a la acción. ¿No? Porque yo siento y pasaba mucho cuando yo era adolescente, joven y ya era activista, porque cabe mencionar que yo empezaba en el activismo a los 16 años, en la actualidad tengo 42 años, voy a cumplir 43, entonces, era como que, claro, ¿no? Como todo joven, ¿no? Sí, vamos a la calle, pues esa, pero luego, ¿qué viene, no? Entonces, y nos quedábamos muchas veces en ese proceso, ¿no? Entonces, en la protesta, pero no veíamos acciones posteriores, ¿no? Y eso es algo que yo siento que he aprendido, ¿no? Porque siento que ahora considero que también es importante otras acciones de incidencia política, ¿no? Ir y tocar la puerta a las entidades que les corresponde implementar políticas públicas en materia de derechos humanos, ¿no? Y que hemos logrado cosas, como mencionaba hace un rato, con retrocesos quizás, pero hemos logrado cosas. En el 2017, por ejemplo, yo con otros activistas y con algunas autoridades se hizo incidencia para que el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sacara una primera encuesta virtual LGBTI. Porque no teníamos data oficial no había, no existíamos para el país. Entonces, y que claro, la encuesta puede tener sus cuestionamientos, podemos decir que no fue representativa, que fue virtual, que los resultados no me gustaron, lo que querramos. Pero lo que debemos considerar es que los resultados de esa encuesta es data oficial
¿Y qué es lo que nos está diciendo? Es que el Estado, a través del INEI, nos está reconociendo como ciudadanos que existíamos y que antes de esa encuesta no existíamos. Entonces, a lo que yo iba es a eso, ¿no? Puede parecer muy, de repente, ay, no, qué aburrido, ¿no? Pero estos pasos son necesarios, ¿no? Los proyectos de ley. Los proyectos de ley los congresistas no los presentan porque a ellos se les ocurre, es porque detrás de ellos hay colectivas, hay colectivos, hay activistas que están fregando y fregando, incluso pasándoles la propuesta ya redactada bajo el brazo para que ellos lo coloquen, ¿no? Entonces, y que todo vale, como dicen, en la guerra y el amor todo vale, ¿no? Y no me importa si no sale mi nombre, pero lo importante es que se debata el tema, ¿no? Que se coloque en la agenda pública nuestros temas, ¿no? Porque también son necesarios. Entonces, y yo siento que aún en ese proceso estamos, ¿no? De cómo vamos haciendo este salto que decía, ¿no? De la protesta a la acción, que ya muchos colectivos lo vienen haciendo, ¿no? Pero varios otros o activistas, ¿no? Seguimos, o sea, y no digo que no sea necesaria la protesta, no digo que no sea necesario salir a las calles, manifestarnos, y nosotros lo seguimos haciendo, por ejemplo, desde mi colectiva, ¿no? Pero también es importante hacer este otro paso, ¿no? Es importante, yo sé que a veces los espacios del Estado nos generan ruido, pero también es necesario articular con ellos, ¿no? Hay espacios como lo había mencionado cuando me presentaron, ¿no? Por ejemplo, la mesa de trabajo LGBTI y de lesbianas bueno, que ahorita está paralizada en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Salud hay otros espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es importante también estar en estos espacios, porque en estos espacios son donde se deciden las políticas públicas, ¿no? Y si no estamos ahí, nadie va a colocar nuestras agendas. Entonces sí, nos pueden parecer espacios que no me representan, espacios que cuestionables, lo que querramos, pero si yo no estoy ahí, nadie va a colocar mi agenda. Y eso es algo que debemos tener en cuenta todos y todas para que realmente el activismo que hacemos, la incidencia que hacemos, tenga un resultado real, ¿no? Bueno, hasta ahí, luego de repente continuamos con el debate. Gracias, Eduardo. Súper importante todo lo que nos comentas y pienso que la memoria tiene que ser una herramienta para esta lucha, ¿no? De ser reconocidos como ciudadanos, ciudadanas por el Estado. Ahora vamos a pasar con Gerson para que nos dé su perspectiva. Ya, perfecto. Hola a todos, todas, todes. ¿Se me escucha bien? Ya, perfecto. Yo soy Gerson Siriaco, soy estudiante de San Marcos. Para los que no son de Perú, San Marcos es la primera universidad de América, fundada por los españoles hace ya mucho tiempo. Y a lo largo de la historia de Perú, bueno, ha pasado por muchos, muchos procesos que han sido parte de cómo nos hemos formado como identidad peruana. Y eso es bien interesante. Pero sobre todo desde la lucha LGBT, yo formo parte de Versiones desde que ingresé, ya hablo de 2022. Y Versiones es el colectivo LGBT universitario con más vigencia dentro de Perú, porque tenemos 15 años, bueno, perdón, 16 años ya activos, activas, actives ahí presentes molestando. Y en realidad nuestro cumpleaños no es oficial, sino que nosotros una vez hicimos una tarea de biografía, ¿no? Buscar datos de cuándo nos fundamos, qué pasó, por qué nos fundamos, ¿no? Sobre todo. Y no encontramos mucha información. Ahí tenemos algunos. Estamos como que postulando algunos proyectitos para ver si algún profesional nos ayuda con esa tarea historiográfica, ¿no? Pero encontramos ahí un documento que era la primera acta de reunión y que era de hace 16 años. Entonces dijimos, aquí podemos partir, ¿no? Para tener una fecha de nacimiento, ¿no? Y ya, pues eso nos dio muchas más luces. Versiones se funda y la primera actividad era como un espacio de encuentro, de diálogo, de conversar entre estudiantes de pregrado principalmente, y de hecho Versiones es únicamente de pregrado, pero también de visibilizar problemáticas que se experimentaban dentro de los espacios académicos, ya que bueno, la universidad es un espacio bastante discriminatorio y a veces se funda
Qué bonito, ay, sí, qué bacán. Sí, fue muy bacán, la verdad. Se funda, o se fundamenta muchas veces a través de los discursos violentos, ¿no? Yo he sido testigo, ¿no? De muchas veces que dicen, solo hay dos géneros, porque así lo dice este libro, ¿no? Claro, y ese profesor que lo dice no se ha tomado la molestia de ir más allá de ese libro que se publicó hace 30, 40 años y que en realidad no dice una verdad real, sino que sigue un discurso. Y así hay muchos docentes que mal utilizan cierto tipo de conocimiento para perpetuar sus discursos totalmente violentos, anti-LGBT, antiderechos, sobre todo también que tienen sus propios discursos, ¿no? Entonces yo utilizo mi espacio, utilizo mi libertad de cátedra aquí en la universidad para perpetuar la violencia. Y lastimosamente no hemos tenido un tracking, no hemos tenido un documento que diga cuando las luchas se han dado, porque no todos los estudiantes han quedado callados o no todos esos debates han quedado en nada. Hay gente que ha levantado la voz, pero no tenemos mucho rastro de eso. En 2016, cuando yo ingreso en 2022, yo era visiblemente LGBT. O sea, yo no tenía ningún tipo de vergüenza ni nada, simplemente era como que, ok, soy yo y aquí estoy. Y yo pensé que era la primera persona en mi facultad, porque soy de ingeniería industrial y en ingeniería no hay mucha visibilización. Yo creo que sí hay población, pero visibilización creo que no. Entonces me dicen, no, sí, hubo un caso antes. Hablé con la asistente social en mi facultad y me comentó una chica trans que estuvo en mi facultad en 2016 que sufrió mucha discriminación. Tanto así de parte de docente y de parte de estudiantes que tuvo que retirarse de la universidad. Eso, por ejemplo, no está en ningún lado. O sea, eso es algo que solo lo sabes si te lo cuentan. Y en versiones tenemos historias de ese tipo. Historias de gente real que ha tenido que luchar, que ha ido en contra del sistema, ¿no? Que ha puesto denuncias, que ha alzado su voz, pero que como no se tomaron las fotos, no se publicaron aquí, no se escribió en un lado, no queda nada sino la oralidad. Y esta persona que sufrió discriminación, ¿no? Por parte de los docentes, por ejemplo, si no me lo contaban yo no lo sabía, porque podía googlear su nombre y no encontraba nada. Pero era una historia bien conocida. O sea, es un secreto a voces, ¿no? Y eso es algo que también a nosotros nos perjudica, porque nos hace sentir que somos los primeros o que estamos solos en realidad. Que no hay nadie más luchando conmigo. Y bueno, y eso es la otra temática, ¿no? Que yo quería conversar porque la pregunta fue muy puntual. A mí yo creo que lo que marcó mi trayectoria fue definitivamente que, o sea, cuando yo ingresé a San Marcos, no fue mi prioridad, mira, voy a hacer activismo LGBTIQ+, para visibilizar las luchas de la comunidad LGBTIQ+, dentro de mi espacio universitario. O sea, no, eso se dio dentro, ¿no? Pero cuando ingreso, me di cuenta que mi existencia tenía mucho discurso político. O sea, que yo tenga una pareja dentro de mi facultad era un discurso político muy fuerte. Y yo no, o sea, para mí era ser yo, pero para mucha gente era ofensivo. O sea, nuestras existencias son bien ofensivas, o sea, tienen mucha carga política. Somos un recordatorio viviente de que existe diversidad y de que toda diversidad merece respeto y merece ser mirada de manera horizontal. Y claro, eso te involucra a ser un poco activista. O sea, porque yo recuerdo que tuve discusiones con un profesor que tuve, pucha, 2 ciclos, y que él era militar, él era todo lo que nos odiaba. Pero y siempre que hacía un chiste medio homófobo, yo siempre le levantaba la voz. O sea, a mí no me pareció gracioso, le digo. Si usted quiere reírse, bacán, porque su humor es muy, muy bajo, ¿no? Pero yo no creo que eso sea digno de reírse. Y él me gritaba y yo nomás respondía. Poco a poco con el tiempo me di cuenta de que ese tipo de mirada docente siempre me iba a acompañar. Y siempre yo iba a estar una persona tipo que tener que luchar. No, no tenemos como que la posibilidad de no luchar. Porque ¿qué hacemos si no luchamos? Nos callamos la boca y lo dejamos pasar. Y vivimos una vida en silencio, humillados, ¿no? Marginados, ocultándonos. Y hacer activismo universitario yo sí lo consideré muy importante porque la violencia hacia las comunidades, hacia la población LGBTQ más en la universidad, no acaba cuando acaba la universidad, sino que evoluciona y se traslada en la violencia que existe en espacios laborales. Como una vez egresas y dices, ok, yo puedo vivir mi diversidad en libertad. No, en el mundo laboral,
cuando postulas un trabajo, cuando estás trabajando en una empresa, con una corporativa muy grande, también existen esos tipos de violencias. Tal vez nadie te va a gritar o nadie te va a llamar por tu nombre que no decides que sea tu nombre, pero van a existir otras formas de violencia. Y si no vivimos este orgullo, si no aprendemos a evidenciar este orgullo, pues puede que sea muy, muy difícil a la larga. Eh, en Versiones hemos hecho muchas cosas para visibilizarnos y para encontrar nuestra propia voz, pero también hemos tenido muchos momentos muy, muy turbios, ¿no? Porque hacer activismo universitario LGBTIQ+, no es algo todavía que las otras organizaciones dentro de San Marcos lo acepten al 100%. Existen organizaciones que luchan por diferentes causas, pero estas organizaciones no siempre dicen, ok, Versiones es mi aliado, sino que a veces existen luchas que son incluso muy sociales, muy justas, pero que no son incluyentes, que no nos incluyen y no nos toman en cuenta. Entonces nos podemos encontrar con un grupo, por ejemplo, de feministas que dice, ya, pero yo no quiero mujeres trans. O nos podemos encontrar con un grupo de personas, la otra vez nos estaban escribiendo una organización que siempre participa en la protesta contra la rectora, ¿no? Pero ya, que no venga nadie LGBT. Y es como que muy excluyente, pero en esa situación nosotros hemos también aprendido a tener nuestras propias actividades. Somos la primera universidad en Perú que ha hecho una marcha LGBTIQ+ dentro del propio espacio. Nosotros nos organizamos un día, eso fue el año pasado, y nosotros decimos, ok, vamos a hacer nuestra propia marcha dentro del espacio San Marcos. Invitamos docentes, invitamos a gente de afuera también, pero fue la primera vez que una universidad hace de manera autónoma una actividad de este tipo. Y eso nos dio mucha visibilidad dentro del espacio porque pese a tener más de 15 años, todavía no estamos como que muy tomados en cuenta y también nos hizo tener nuevos enemigos, ¿no? Todavía hay una gran cantidad docente, una gran cantidad de trabajadores administrativos, ¿no? Que no nos quiere ahí presentes. Creo yo que hacer activismo universitario no es solo luchar contra, y también aprendí a evidenciar cuando puedo yo realmente sentir que un espacio es inclusivo y que un espacio tiene políticas o tiene realmente bases que incluyen a la diversidad. Y eso es algo que me ha ayudado mucho a discernir en discernir el ojo, ¿no? Y no realmente dejarme caer en cuotas o dejarme caer en cuando la diversidad a veces no es tomada muy en cuenta de manera integral. Todavía hay mucho trabajo por hacer, creo que ahí Eduardo lo mencionó. Se celebra y se valida mucho los esfuerzos ahí que se hacen al principio. Cualquier esfuerzo inicial es necesario, pero siempre es bueno mirar la diversidad con integralidad. Y bueno, eso es lo que quería decir en esta parte. Que gracias. Muchas gracias, Gerson. Realmente valioso ver cómo hay luchas desde el espacio universitario y cómo el espacio universitario puede ser un reto para la comunidad LGBTIQ+. Muchas gracias, Gerson. Teníamos varias preguntas planteadas para el panel, pero no vamos a poder desarrollar todas por falta de tiempo. Las siguientes preguntas que les queríamos hacer al panel eran un poco en torno a la importancia del ejercicio de reconstruir la memoria de la comunidad, de qué retos o oportunidades nos plantean los espacios digitales para esa labor y también qué consideraciones éticas consideran que se deberían tener en cuenta al momento de hacer este trabajo, ¿no? De reconstrucción de la memoria LGBT, que creo que es algo que nos apela especialmente la comunidad wiki, que estamos constantemente, Miguel seguramente está tomando nota en este momento de todo lo que están diciendo, porque luego eso lo queremos llevar a los espacios de información que en los que nosotros activamos. Entonces, la siguiente pregunta sería esa, ¿no? ¿Cuál consideran que es la importancia de la memoria, del rescate de la memoria, de la difusión de la memoria? ¿Cómo influye el espacio digital en este proceso y el componente ético?
Entonces, ¿les parece si vamos con una última ronda de participaciones? Tenemos hasta las 11:15 y a las 11:15 vamos a poder tener también un espacio y 15 minutos para preguntas de las personas que nos están acompañando. Yana, ¿te gustaría comenzar? Sí, importante lo que señalas, ¿no? Porque ahora yo creo que se ha democratizado, y eso creo que coincidimos muchas personas, desde el acceso al Internet, eh, se ha democratizado la opinión y el punto de vista de la gente, porque ahora todos pueden para su teléfono, comentar de cualquier tema y subirlo a sus redes sociales y dar su punto de vista, ¿no? Entonces, empezando por el tema del rescate de la memoria, yo creo que si nosotros no conocemos nuestra historia, si no conocemos acontecimientos que han pasado, estamos destinados a volverlos a repetir, ¿no? Y no solamente me refiero a los procesos políticos, sino también a los procesos sociales de los que hemos sido parte, ¿no? Todo movimiento social se construye y tiene bases y a veces algunos dan pasos más pequeños, otros pasos más grandes, pero siempre hay que dejar constancia de eso que se hizo, ¿no? De eso que se hizo, de eso, así se ha hecho mal, también tiene que quedar para que quizás más adelante alguien o se pueda inspirar o revise esa bibliografía, revise esa información, esos antecedentes y no repita lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante la labor la que hacen ustedes y muchas personas que intentan tomar la foto del momento, ¿no? Históricamente hablando, y hacer eh, que permanezca ahí por todo el tiempo que se pueda, ¿no? Y yo creo que de eso se trata también. Y para ello, obviamente, si bien es cierto, a veces cuando tú cuentas una historia, no metes, como decimos, la mano, no la alteras, simplemente la cuentas como pasó. Sí es bueno también entender que va a depender mucho de quién la cuenta, ¿no? Hay una frase por ahí muy popular que dicen que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Los ganadores de los procesos sociales, políticos, y quienes ganan, ellos escriben la historia. En el caso nuestro, y menos mal que Eduardo ha comentado el tema de esas tres mujeres que fueron a la Asamblea Constituyente en los 70s, ¿no? Aquí en Perú, este, qué bueno que se cuente que se hizo ese acto de osadía y ya en ese momento fue grande, ¿no? Fue noticia. Y es muy similar a lo que pasó el año pasado con mis compañeras que fueron a Congreso con Susel Paredes y también causó una revolución. Claro, no eran tres, eran 100. No era la Asamblea Constituyente, era el hemiciclo. eh, y claro, si fue todo un acto de valentía o de osadía pasar la puerta de la Asamblea Constituyente en ese momento, acá lo fue entrar a unos baños, ¿no? Pero entonces también contemos lo que pasa, sí, pero no sé si podamos hacer anotaciones al costadito, abajito, contar el contexto en el que se vieron las cosas, ¿no? Porque, claro, si alguien me cuenta que se causó un revuelo porque mujeres trans usaron el baño de mujeres del Congreso de la República y me lo cuentas tal cual así nomás, se presta que todo el mundo diga, oye, pero ¿por qué hicieron eso? Que no sé qué, que faltaron el respeto, lo que fuera. Pero si tú cuentas el contexto completo y tienes esa responsabilidad además, cuentas que previamente había una ley impulsada para prohibir el ingreso de los baños, ¿no? Cuentas además que hay elementos que utilizan la palabra de Dios dentro del Congreso para legislar a su favor, ¿no? Entonces ya cuentas el contexto completo, cuando cuentas todo, dices, ah, eso fue un acto de valentía y de resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí amarro el tema de si es necesario seguir contando, seguir divulgando este, la memoria, que quede ahí, que quede en la historia y trabajar para que se mantenga, pero tener esta responsabilidad de lo que estás contando y de lo que estás escribiendo tenga un sustento no solamente informativo, no solamente
de contar lo que está pasando, sino contextualizarlo y contar detalles en el marco de qué se dieron, ¿no? También hablar de responsabilidad de esta información, habla de responsabilidad de contrastar la data y la información, ¿no? Eso es un trabajo que me encanta que hacen, siempre ustedes tienen fuentes, ¿no? A veces yo le decía, creo que alguna vez he conversado con Miguel, con Alan, con Miguel Alan, y le decía, me decía, sí, el trabajo es que tiene que haber links donde pueda la gente ir y ver la fuente de donde salió la información. No es que se le ocurrió a Miguel contar tal cosa, sino es que hay una fuente. Entonces, esa responsabilidad y ese principio ético también tiene que ir de la mano de ser responsable con lo que contamos. En mi caso, por ser periodista, tengo bien marcado lo que es el tema ético con cuestiones de información, ¿no? O sea, tengo súper, a veces creo que demasiado, porque a veces yo interpreto ciertas palabras y siempre digo, oye, estás dejando entrever otra cosa que no es, ¿no? Ay, pero una palabra, no, o sea, no es una palabra, o sea, para mí es así, ¿no? O sea, ¿por qué dejas la posibilidad no sé, si convocas a algo y, como es decir, miles de personas, ¿no? Y es como que, tú sabes que no han sido miles, no, han sido cientos. Ay, pero no, o sea, no, o sea, no, esas cositas, ¿no? O sea, ser responsable con cómo comunicamos, qué decimos, porque eso al final, si queda como está, puede alterar en lo sucesivo también la historia o la percepción que se tiene de ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo decía Eduardo, ¿no? La primera llamada marcha no fue una marcha, fue más un plantón, lo que sería un plantón, ¿no? Una manifestación pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay que seguir hay que seguir rescatando la memoria, hay que seguir informando con principios de responsabilidad, contar todo el contexto, no dejes la idea suelta nada más para que la gente entienda lo que quiere entender, sino darle el marco contextual, siempre amarrado de la ética y, por supuesto, utilizar a bien y seguir promoviendo que los espacios digitales se sigan diversificando, ¿no? O sea, qué aburrido escuchar a una persona o a dos hablar de lo mismo. Ahora con el tema de los podcasts, y yo que he trabajado en podcasts todo el año 2025 y ahora ya he empezado a trabajar nuevamente en otro, es cuál es el diferenciador, ¿no? Tienes 10 podcasts, los 10 hablan de la salida de Gerí, el ingreso de Balcázar, y cómo este señor tiene una postura sobre el matrimonio infantil y cómo este partido, a su vez, es un partido que está en contra de las personas LGBT, a pesar de ser un partido denominado de izquierda. Entonces, como una noticia tan insignificante como podría ser, insignificante digo porque hemos tenido tantos presidentes, pero como una noticia que no al parecer implicaría a la comunidad LGBT, si tú sigues ahondando, sigues desarrollando el tema, te das cuenta que es parte de un sistema, de un grupo más grande. No solamente está a favor de la vulneración o del matrimonio infantil, también está en contra de temas de género, por ende en temas de LGBT. Y vemos que, o sea, y ya empiezas a entender todo y dices, ok, eso es un ecosistema. Entonces, eso también nos permite las redes sociales, eso también nos permite el espacio digital y hay que saberle sacar provecho a ello. Y nunca va a ser una opción decir, no sabes qué, este espacio no es para mí, yo creo que no estoy. No, hermano, hermana. O sea, tenemos que estar. Ya ese tiempo en que, ay, sí, no soy bienvenida aquí, entonces yo prefiero dar un paso al costado. No. Si te molesta mi presencia, qué pena. Y vas a tener que aguantarme porque no me voy a mover. Con eso quisiera cerrar esta parte. Gracias. Muchas gracias, Diana. Eduardo. Sí, yo en relación a lo que tú comentabas en el tema de esto del rescate de la memoria, considero que sí es importante, pero más que importante es necesario, ¿no? Fundamental, porque como mencionaba Yana, ¿no? Tenemos que aprender del pasado precisamente para no repetirlo, ¿no? Como dice el informe de la CBR, ¿no? O sea, nosotros como país salimos, ¿no? A pesar que han pasado ya más de 20 años, salimos de un conflicto, ¿no? Terrible para el país, ¿no? Eh, y que eso también hay que mencionar, ¿no? De qué manera estos sucesos de alguna forma no solo debilitaron al movimiento social, sino que en muchos casos se extinguió, ¿no? Entonces, porque hay que reconocer, ¿no? Que durante
durante las 2 décadas de terrorismo, los movimientos sociales fueron fuertemente atacados, ¿no? Y no solo por los grupos revolucionarios, sino también por el Estado, ¿no? O sea, hubo una política de Estado de aniquilamiento, ¿no? Entonces, y iba direccionado precisamente a estas voces incómodas, ¿no? Entonces, si no partimos reconociendo ello, es difícil que podamos como que hacer un análisis, una reflexión más amplia de repente, ¿no? Yo creo que es importante este tema de la memoria porque, porque nos ayuda a rescatar nuestra identidad, ¿no? Y ese sentido de pertenencia que tenemos los LGBTIs, pero no solo en relación a un tema identitario sexual genérico, ¿no? Sino a un tema de identidad nacional, ¿no? Entonces, porque de alguna forma nos han hecho creer o nos ha venido esta idea de que nosotros no somos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que nosotros somos una especie de marginales que estamos aquí y que agradezcamos que se nos permite estar aquí, ¿no? Entonces, y que muchas personas LGBTI, no digo activistas, interiorizan eso, ¿no? Y por eso es que estos discursos luego de justificar las violencias, de decir, sí, pues no te toques en la calle, ¿no? Todo dentro de tu casa, ¿no? Entonces, no es gratuito que muchas personas LGBTI tengan estos discursos, ¿no? Y es precisamente porque hemos normalizado estos mensajes de estos grupos o del mismo Estado que sabemos que tiene una política institucionalizada, no solo antiderechos humanos, ¿no? Sino anti-LGBTIs, antigénero, antimujeres, antidemocracia, anti todo, ¿no? Entonces yo creo que es importante este tema de la identidad y la pertenencia, ¿no? También la pertenencia a nuestra propia comunidad, ¿no? O sea, porque generalmente cuando se habla de temas LGBTI, inmediatamente salen los que dicen, pero ustedes tienen derechos. O sea, ¿no? O sea, ustedes no. Es que no, todos los peruanos y peruanas tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, ese es el discurso, ¿no? Pero sabemos que en la realidad no es tan así, pues, ¿no? Porque si yo voy a la municipalidad y me quiero casar, probablemente no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿y qué te dicen estas personas, no? Pero tienes que casarte con una mujer. ¿Me entiendes? Entonces no me estás garantizando derechos en igualdad, pues, ¿no? Quieres garantizar lo que a ti te da la gana de garantizarme, ¿no? Entonces, y que eso definitivamente es cualquier cosa menos hablar de igualdad o de garantía de derechos, ¿no? Entonces, y otra cosa importante que yo creo que es necesaria es el tema del acceso a la justicia y la reparación, ¿no? Y no solo hago referencia a lo del conflicto armado interno, porque también hay que reconocer que durante este periodo del conflicto armado interno, ¿no? Entre el 80 y el 2000, hubieron casos que se registraron de asesinatos perpetrados tanto por Sendero Luminoso, por ejemplo, el caso Aucayá, Pucallpa, ¿no? Y por el MRTA, casos como Tarapoto, Las Gardenias, ¿no? Donde se eliminaron a personas LGBTIs, ¿no? Y que el discurso precisamente de estos grupos eran que éramos personas que contaminábamos a la sociedad, que pervertíamos a la juventud y una serie de sucesos, ¿no? Entonces, a mí me parece, por ejemplo, cuando hablamos de memoria, súper importante que la CBR haya incluido estos 4 o 5 casos, yo considero que no son los únicos, probablemente hubieron muchos más, pero el que ya siquiera se mencione que también hubo comunidad LGBTI afectada por la violencia, o sea, nos dice de que de alguna forma están reconociendo de que existes, ¿no? Entonces, porque si no se hubieran incluido, probablemente, o sea, no solo se hubieran invisibilizado y probablemente estos casos no hayan accedido a justicia ni a reparación, ¿no? Porque sabemos que hace poco recién se ha reabierto el caso de las
Gardenias, ¿no? Que fue un 31 de mayo en Tarapoto. Entonces, y que la fiscalía ha reabierto ese caso, ¿no? Pero que incluso lo curioso es que han salido activistas, y me da mucha pena decirlo, pero han salido activistas LGBTIs a negar este hecho, ¿no? A decir de que no fueron asesinatos contra personas LGBTIs, que esas personas a las que se les asesinó no eran criminales, eran delincuentes, entonces eso también es preocupante, ¿no? Es lamentable. Pero a lo que iba, ¿no? Que es importante estos espacios de memoria, ¿no? Porque definitivamente si no somos nosotros mismos, nosotras mismas quienes escribimos, ¿no? La historia, o sea, van a venir y nos van a contar cualquier historia. ¿No? O sea, si la CBR no hablara de estos casos LGBTIs, probablemente mucha gente legitimaría estas narrativas, por ejemplo, de estas personas que dicen de que esos casos no existieron y que eran delincuentes y que eran criminales y que está bien que los hayan matado, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, cuando ni siquiera sabemos, porque la fiscalía recién está reabriendo el caso, hubo una investigación, ¿no? No hubo una sanción, no hubo una sentencia, ni a favor ni en contra de las víctimas. Entonces, ¿cómo pretendemos imponer narrativas cuando realmente no se sabe qué pasó, no se sabe la historia, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante que se, que se, que hayan estos espacios, ¿no? Y algo que a mí me parece muy interesante, y se lo había comentado en algún momento a Meli, ¿no? Es que, y que tiene que ver con este tema de la ética, ¿no? O sea, cómo ustedes desde Wikiacción, de Wikipedia, o sea, sí son muy rigurosos con este tema del respeto a los derechos humanos, o sea, respetan determinados enfoques, ¿no? Enfoque de derechos humanos, enfoque de género, de respeto a la diversidad, de la igualdad y no discriminación, ¿no? Porque vemos que no sé si existan otros portales, pero vemos muchos medios de comunicación, ¿no? O sea, que se despachan con lo que se les ocurre y pueden estar haciendo apología al odio, a cualquier cosa, y nadie los regula y nadie les dice nada, ¿no? Entonces, y no tengo que mencionar, tenemos claros ejemplos como Willax o Expreso, ¿no? Que son medios que la gente lee o que la gente ve y que tienen discursos terribles, ¿no? Y que, claro, estos medios legitiman esto, ¿no? Entonces yo siento que es importante este tema de la ética, de la coherencia, porque es lo único que nos va a permitir que realmente eh, podamos contar hechos importantes de la historia peruana, porque también somos parte de la historia peruana, ¿no? Pero sin estos sesgos, sin estos matices negativos hacia nosotros, ¿no? Eso. Gracias, Eduardo. Comentar que el tema de el enfoque a favor de los derechos humanos y a favor de la comunidad LGBT es también una lucha que se sostiene en ese espacio digital, ¿no? Y por eso necesitamos más personas en las wikis con estos enfoques y con esta mirada. Gerson, coméntanos, por favor, tu perspectiva sobre este tema. Claro que sí, claro que sí. Sobre lo que estaba justo comentando, me acordé de ese caso, ¿no? Casos de que un estudiante, un tesista de sociales nos estaba utilizando como su objeto de estudios sin autorización nuestra. Y transcribía nuestros testimonios, hacía esa. Y recuerdo de que eso se visibilizó. Yo en ese tiempo era junta directiva, entonces nosotros siempre en versiones nos reunimos en el espacio universitario, todas las carreras. Y el descubrimiento de una persona cuando se autoidentifica como parte de la población LGBTQ+, es muy diverso. No hay una historia en común, no hay un rango etario, no es que a partir de los 18 voy a descubrir. Hay gente que lo descubre muy tarde, hay gente como yo que lo supimos desde el principio. Y hay gente que también lo asume muy tarde y hay gente que lo asume desde el principio, entonces es muy diverso. Entonces nosotros en esos espacios de encuentro siempre conversamos sobre estos tipos de historias, ¿no? Entonces son espacios muy íntimos, muy nuestros, que nadie más tendría que escuchar, ¿no? Y había esta persona que se acerca y nosotros para esos espacios siempre tenemos como que líneas de, mira, tienes que llenar este formulario
y si te aceptamos, bueno, eres parte de. En el formulario siempre está el hecho de que no puede venir alguien que no se autoidentifique como población LGBTQ+. Y la persona nos dijo que sí, se escuchaba, transcribía nuestras historias y luego nos enteramos porque llega a mí una denuncia de que, mira, esta persona me escribió el privado, quería hacerme unas preguntas, me dijo que era para su tesis y me dijo que tenía el aval nuestro de versiones. Y dije que nunca nos llegó una situación de ese tipo. Se le confrontó y nos dimos cuenta, ¿no? De que estaba haciendo esta situación y bueno, se le pidió que se retire, ¿no? Antes de escalar esa situación, porque no era nada ético, no era nada profesional. Situaciones como esa, así tan grave, nos han pasado muy similares antes. Y hay gente que quiere escribir sobre nuestras vivencias como colectivo LGBTIQ+, pero que no se acerca directamente a nosotros. Y nosotros tenemos mucha historia para contar, claro que sí, así como les conté de la oralidad, hay mucho de nosotros que vivimos que lo sabemos de memoria, o muchos de los casos que hemos luchado, muchos de los docentes con los que nos hemos peleado con Yerilla mucho tiempo, de los aliados que tenemos como alianza al Centro de Salud Mental de San Marcos, que siempre nos ayudan en nuestros eventos, pero también hemos tenido luchas así muy importantes. Tipo en la reforma trans también nosotros hemos sido parte fundamental para que actualmente San Marcos no reconoce el nombre social, pero en el correo institucional sí se puede cambiar a tu nombre social. Entonces ese es un avance muy de versiones porque hemos estado pujando ahí. Por ejemplo, esas cosas no se escriben mucho y solo las sabemos si te acercas a nosotros y te las contamos. Y eso es algo que a mí no me gustaría que se pierda, porque versiones yo siempre defendí y siempre se defiende ahorita como que es un espacio muy de pregrado. Tomé liderazgo un año y luego me retiro. Y así como yo, mucha gente toma liderazgo y luego también se retira porque la idea no es quedarse uno con el liderazgo, sino formar nuevos líderes, formar gente muy joven, muy chibola. En las reuniones de versiones actuales va gente de 17 años, que ya la tiene muy clara, que ya sabe que la universidad es para molestar docentes, para molestar fachitos, perdón que lo diga, pero para molestar fachitos, y que hay que tener piel dura y hay que visibilizarnos, ¿no? Que sin nuestra visibilidad ofende, bueno, hay que ofender, ¿no? Hay gente que necesita ser ofendida con nuestra existencia, claro. Y sobre líneas éticas, bueno, es algo que siempre dicen las feministas, ¿no? Nada de nosotras y nosotras, obviamente. Aunque yo sé que puede ser un reto logístico siempre querer que alguien de versiones escriba sobre versiones, hay formas de hacer horizontal este proceso. Y así como ese caso malo, hay casos buenos. Hay gente que investiga, en San Marcos siempre hacen tesis de temas LGBT no tanto, pero cuando hay la oportunidad de hacer investigación, se acercan a nosotros y nos dicen, quiero hacer una encuesta sobre esta temática, por favor difúndanlo, ¿no? O por favor sean parte de... Hace 2 años había una ex miembro de Versiones que ya egresó, que quería hacer una investigación, que estaba haciendo una investigación que de hecho sigue en curso, sobre la alimentación en la población trans, ya que a veces cuando transicionan recurren a ciertos medicamentos y eso altera su sistema digestivo. Y eso es algo que yo no sabía, por ejemplo. Y como que, wow, qué bacán. Entonces necesitaba que gente trans responda a su encuesta. Y eso también lo difundimos nosotros dentro del espacio universitario, ¿no? Porque esas situaciones generan insumos valiosos dentro de su disciplina, ¿no? Eh, Eso es algo que sí siempre es bueno conversar y nosotros claramente difundimos y compartimos y hacemos lo que en nuestras manos está para que esa investigación se dé dentro de nuestros espacios, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre que se haga todo con horizontalidad está muy lindo y lo difundo, lo aplaudo y ojalá que, bueno, yo sigo esperando, ¿no? Voy a seguir el eterno estudiante o el eterno egresado que va a esperar que haya más activismos y que los futuros activismos ya no tengan docentes tan feos, ¿no? Como los que a mí me han tocado, los que estoy seguro que a los antes a los anteriores de versiones nos ha tocado, ¿no? Que hemos tenido que luchar mucho, hemos tenido que joder bastante para ser respetados o tratados de igualmente, ¿no? Así que eso es lo que quería compartir. Gracias, Gerson. Gracias a Yana, a Eduardo, y a Gerson por compartirnos sus experiencias. Hemos aprendido muchísimo de lo que nos comentan. El espacio quedó un poco corto, creo, para todo lo que habría para hablar, ¿no? En realidad da para charlar un poco más. Y como dice Eduardo, también
planificar, organizarnos para ver cómo pasamos esto a la acción, ¿no? El campo de la información es ya de por sí una acción que nosotros tomamos, así que les agradecemos por ello. El espacio de Wikiacción y de Wikimedia LGBT está abierto para las propuestas que tengan a lo largo de todo el año. Así que ahora vamos a pasar a algunas preguntas de las personas que nos están acompañando. Si desean, pueden prender el micrófono o mediante el chat. También las personas que han participado en el panel, si tienen alguna pregunta para hacerse entre ustedes, también pueden hacerlo. Tenemos unos 10 minutos para eso aproximadamente. Nos acompañan también del Wikiproyecto LGBT. Miguel, justamente te iba a consultar si tienes alguna pregunta, alguna observación. Sí, bueno, muchísimas gracias por tan interesantes datos, vivencias y justamente, ¿no? Eso, por habernos abierto vuestras historias y sobre todo la memoria que ahora mismo que está quedando justamente registrada a través de esta grabación que luego se subirá a YouTube y bueno, servirá, ¿no? Nos servirá para seguir anotando cosillas, que es justamente lo que estaba haciendo yo. No tengo una pregunta, simplemente un comentario así en general, ¿no? Me ha gustado mucho todos estos conocimientos compartidos con nosotros, bueno, con nosotras, nosotros y nosotres que estamos aquí presentes. Y es que la libreta me he llenado aquí un par de hojas con datos, ideas que quiero yo justamente, ¿no? Trasladar a Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí anotando el tema del amor no discrimina, que esto tiene que salir sí o sí como un artículo en Wikipedia. O, por ejemplo, las ordenanzas contra la discriminación, ¿no? Es decir, intentar recopilarlas de alguna manera. Porque, por ejemplo, yo vivo en España, entonces yo sí que creé un anexo con todas las leyes LGBTI de las comunidades autónomas aquí en España. Entonces me gustaría replicarlo, algo así con el tema de las ordenanzas, ¿no? También el tema de la primera encuesta virtual, ¿no? Que se tomó como data oficial del INEI. Esto me pareció súper interesante. Esto está ya añadido en el anexo de cronología de historia LGBT en Perú, pero claro, podría salir como artículo. También esto que comentaba, creo, Gerson, creo que fue que dijo que, no, perdón, Ollana, bueno, ahora mismo no tengo anotado quién lo dijo, pero el tema de esta protesta, ¿no? Promocionada, patrocinada por la congresista Susel Paredes en los baños del Congreso, esto me pareció súper interesante para añadir al artículo de la ley 3233-1. Eso, vamos, eso tenemos que hacerlo, ¿no? Y sobre todo así en general, pues eso, ¿no? Muchas ideas, muchos comentarios que han salido aquí, que me han parecido súper interesantes, porque finalmente nuestra labor es recopilar todo lo que encontramos, todo lo que se publica, todo lo que nos van llegando los conocimientos para poder plasmarlos y que sean, digamos, depositados en la enciclopedia, en Wikipedia, ¿no? Finalmente, es eso. Porque como ya decía Yana en alguna conversación que hemos tenido, ¿no? No podemos plasmar esta información si no tenemos las fuentes. Y es una pena que, por ejemplo, lo que comentaba también Gerson, ¿no? Que versiones no exista ninguna información a mayores o una información de secundaria para poder elaborar un artículo sobre la asociación, ¿no? Porque también yo he estado mirando por internet y realmente no hay absolutamente casi nada más que las redes sociales oficiales de la organización y poco más. Entonces sería interesante, ¿no? Como sugerencia que podríamos trasladaros desde aquí, desde el Wikiproyecto, es que emitáis un boletín o algún tipo contactéis con algún medio afín que recopile esa información. Creo que estabas diciendo, ¿no? Que se estaba buscando una financiación para que se haga una historiografía de vuestro grupo. Y es una pena que
que esta tesis no haya salido adelante, porque entiendo que no salió adelante después del engaño, ¿no? que os hicieron, pero hubiera sido interesante, ¿no? Que si en realidad esta persona, este estudiante, hubiera ido de una forma sincera, podríamos haber tenido una buena base, ¿no? Para poder elaborar un artículo en Wikipedia acerca de esta organización. Que por cierto, sí que tengo una duda. ¿Versiones está reconocida de forma oficial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Sí, 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 Sí. sí, sí. Entonces, de alguna manera existirá documentación acerca de ello, ¿no? O no sé cómo funciona San Marcos, si emiten algún tipo de revista oficial. Entonces, entiendo yo que si es una organización, tendréis acceso, ¿no? A esa difusión. Ah, es complicado. O sea, cuando digo que nos reconocen, somos un grupo muy grande de organizaciones juveniles dentro de espacio universitario y su reconocimiento es simplemente invitarnos a eventos. O sea, ese es su Mm, reconocimiento. No, no hay no sientan en una mesa de diálogo, oye, ¿qué opinas de esto? No, ese tipo de reconocimiento no se da. Lo que hacen es invitarnos a eventos que son muy genéricos, mm, necesitan jóvenes, bueno, nos llaman, pero no es algo que nos interesa, ¿no? mm, Eh, lo que sí también tenemos ese reconocimiento de Senaju, eso a partir de 2018, 19, no me acuerdo exactamente, pero también nos reconocen ahí, justo yo salgo, no fue en 2022, porque yo salgo ahí, mi nombre sale en esa lista, ujú. pero son reconocimientos que hemos obtenido ya las nuevas generaciones. O sea, que entramos y dijimos, ok, este espacio hay que visibilizarlo, pero siempre cuando miramos más atrás, ahí es lo difícil. Tenemos un blog que alguien publicaba en 2010-11 con fotos de la época, por ahí también está. Y sobre todo que tenemos egresados notables. Hemos tenido gente de versiones que ha tomado postas bien interesantes en el activismo LGBTIQ+, que en las marchas, cuando nosotros vamos a marchar, tenemos nuestra banderola de versiones LGBTIQ+, San Marcos, y hay gente que se nos acerca, ay, sí, yo fui parte de en 2010, en 2011, ¿no? Ya pasaron como 15 años, entonces se han olvidado un poco del espacio porque no hemos estado muy visibles tampoco, entonces todavía estamos en ese proceso de construir nuestra primera memoria, ¿no? Que ya poco a poco vamos a hacer eso. Muchas gracias. Interesantísimo. Sí, yo quería comentar también está a disposición de las personas en general, también, por ejemplo, los informes del Observatorio de Derechos Humanos LGBI de Perú, ¿no? Que está alojado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esos informes también están colgados en la web de los últimos años, ¿no? Siempre visibilizamos las vulneraciones de derechos humanos que tenemos, ¿no? Yo actualmente soy la coordinadora del observatorio y esa data está también colgada, ¿no? Y también siempre buscamos que herramientas como esa y como las que generan diversas organizaciones sean utilizadas en situaciones de incidencia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que no hay un registro oficial de las vulneraciones desde el Estado peruano, pero por lo menos esos subregistros, ¿no? Como los que tenemos nosotros, nosotras, ayudan a que puedas hacer incidencia y cuando te toque estar sentado, sentada con una autoridad, le puedas dar esta data para visibilizar las cosas que realizas, ¿no? O lo que quieres realizar. Entonces, es importante también recoger esos instrumentos de la sociedad civil, ¿no? Para hacerlos nuestros y utilizarlos con fines de incidencia pública, social o política, ¿no? Entonces, eh, quería recordar también ello, recordar que la sociedad civil está haciendo un trabajo interesante, está recaudando información, está haciendo estudios, está haciendo investigaciones en vista que el Estado no lo hace, ¿no? Y quería solo añadir un tema, justo hablábamos esto de contextualizar las cosas, de no solo quedarnos encima, ¿no? Y por ejemplo, con lo que mencionó Eduardo de esta encuesta virtual que hizo el INEI, ¿no? De personas LGBT, sí, por supuesto, fue, y creo yo, un hito, una muestra importante de que el Estado algo está haciendo. Sin embargo, sería bueno también añadir o contar que si bien es cierto, es un logro, nos pareció a algunas personas muy poco todavía, ¿no? O sea, igual hubo críticas y decir, porque claro,
sesga primero a personas que tengan acceso a Internet, ¿no? Es decir, hay zonas rurales probablemente que hay personas que no pudieron acceder a esta encuesta virtual, ¿no? Segundo, que los mecanismos de recolección de datos en nuestro país de forma oficial es a través de los censos, ¿no? Entonces, lo lógico sería que incluyan variables o indicadores dentro de los censos que tengan que ver con temas LGBT, como la identidad de género, la orientación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, esto no se hizo, ¿no? Entonces, y sigue siendo eso un diferenciador. Cuando quiero saber de la población en general, utilizo las herramientas de recolección de datos o los instrumentos tradicionales, ¿no? Los censos, etcétera. Pero cuando se trata de personas LGBT, un link, ¿no? Entren y ahí llenen. Entonces, por ejemplo, si contamos que esto fue un hito importante para la comunidad LGBT tener por lo menos algo de data de parte del Estado, como lo fue a través de este link, contar también que a muchos nos pareció todavía insuficiente y todavía tenía sus críticas de sus sesgos, ¿no? Porque lo que buscamos es que eventualmente en un censo haya preguntas que incluyen indicadores o variables que tengan que ver con los temas LGBT, ¿no? Por ejemplo, entonces, ese es un ejemplo de lo que yo me refería con no solamente informar, sino contextualizar y contar, dar más detalles para que la gente en el futuro entienda cómo se dieron las cosas, ¿no? Sí, yo solo, bueno, primero a Miguel, que hablaba lo de las ordenanzas. eh, Hasta donde sé, el despacho de Susel Paredes, la congresista, ha hecho un estudio. Ella tiene un estudio, que me imagino que alguien de su despacho lo debe haber hecho, de todas las ordenanzas, tanto Lima metropolitana y Lima región, si mal no me equivoco. Si podríamos ver, solicitar esa información para que de repente ella la pueda compartir, ¿no? Y sí, coincido con Yana en lo que mencionaba, ¿no? Por eso es que cuando yo mencioné lo de la encuesta, dije, ¿no? Que desde mi punto de vista, ¿no? Que no era representativa, de que era virtual, o sea, probablemente. Entonces, pero a lo que lo positivo de todo eso, y yo lo mencioné, era que precisamente antes de ello, por ejemplo, como ya lo mencionó Yana, Cayetano Heredia, el observatorio, ¿no? LGBTI que tienen en Cayetano, habían hecho informes. Nosotros como Red Peruana LGBTI y Pronsex, durante como 10 años hicimos informes de derechos humanos LGBTI. Pero sin embargo, cuando, por ejemplo, tú quieres citar esa información en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en instancias supranacionales, en la Comisión, o sea, no son relevantes porque no es el Estado quien los está levantando, ¿no? Es sociedad civil. Entonces, y me imagino ellos asumen de que como es sociedad civil tienen sus sesgos, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, y como yo lo mencionaba, lo que sí quería visibilizar de que si eran, o sea, si era importante, como decía Yana, ¿no? No en el sentido de los sesgos que pueda tener, porque las preguntas de repente también no fueron las más adecuadas. En eso yo coincido totalmente, porque además no fue que solo nosotros colocábamos las preguntas, era agarrarte de los pelos con los del INEI, con los especialistas, y qué va y qué no va, porque al final eran ellos quienes aprobaban todo eso, ¿no? Nosotros acompañábamos el proceso, pero no era que nosotros, no era la consultoría que decían ya, hazla tú y no. Entonces, son procesos que Yana mismo conoce porque también ha participado en algunos, en varios, ¿no? Entonces, no son tan sencillos, ¿no? Pero lo que yo quería aterrizar como idea era de que sí era necesario que esa información, de alguna forma, entidades públicas, así sean chiquitas, así sean, más allá del porcentaje que no nos puede interesar quizás, es por ejemplo que ya te mencionen como persona, ¿no? Que hablen de las personas LGBTI. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Y en esa misma línea, por ejemplo, quería mencionar, Yana, desde la organización que Yana representa, no sé cuántos informes han realizado, pero han sido muchísimos años, ¿verdad, Yana? Y, por ejemplo, el Ministerio Público en el 2022, si no me equivoco, sacó
un estudio que se llama Características criminológicas de las muertes dolosas de personas LGBTI en el Perú entre los años 2012 y 2021. Esa información no es del Ministerio Público. Esa información es del Observatorio de Ayana, ¿cierto? Pero sin embargo, lamentablemente, mientras que siga siendo la información de Yana, no tiene la misma validez de que el Ministerio Público saque un informe y diga, esta es data oficial. Por ahí va un poco la reflexión, ¿no? Entonces, o sea, deberíamos, como dice Yana, ser más meticulosos en qué podemos negociar, qué no podemos negociar, cuáles van a ser las... Eso totalmente de acuerdo, coincido, ¿no? Debemos mejorar estas formas como con las entidades públicas negociamos de qué maneras queremos que se nos aborden. Eso sí, yo creo que sí es necesario, ¿no? Pero por otro lado, quería mencionar eso, ¿no? Yo creo que sí es importante que las entidades públicas de alguna forma comiencen a sacar cosas donde se nos nombre con nombre y apellido. Eso. Bien, muchas gracias Eduardo, Yana, por sus comentarios. Hemos tomado nota de todo lo que han compartido. Hay otras dos preguntas respecto a cómo piensan que Wikipedia puede ayudar en la lucha por la visibilidad de la comunidad. Y otra pregunta respecto a si nos podrían recomendar libros, revistas o material donde se haya documentado lo vivido por la comunidad durante el conflicto armado. Entonces también dejo abierto eso para quien quiera responder. Gerson. Sí, sobre lo de Wikipedia, yo creo que Wikipedia puede ayudar bastante a justo el reto que tenemos en versiones de no tener bibliografía, lo descubrimos más a fondo porque el año pasado justo postulamos un fondito para hacer un evento en el que visibilizamos el nombre de activistas, el nombre de activismos universitarios LGBTQ+, en San Marcos. Hicimos todo un mapeo de información para hacer este evento, para buscar los nombres, los eventos, los datos, ¿no? Y nos dimos cuenta de esa ausencia grande de bibliografía. Entonces, una de las sugerencias más grandes que tuvimos fue buscar un medio que nos haga una entrevista, de que haga algún tipo de un mini bio, ¿no? De, ok, son versiones, cuántos años tienen, dónde están, qué hacen, por qué lo hacen, pero todavía no hemos tenido esa cercanía, ¿no? Para hacer esa labor. Pero sí tenemos como que algunas ideas, algunas cositas para poder publicarnos en Wiki, ya que no tenemos todavía bibliografía fuerte, académicamente fuerte, como para poder publicarnos. Tenemos el blog, tenemos unas fotos, tenemos historias, pero todavía nos falta formalizar. Creo que es importante Wiki porque es un espacio que nos ha ayudado mucho, no solo a la población LGBTQ más en general, si nosotros como versiones, desde que hicimos este evento, que sorpresivamente llegamos a la meta de gente, al inicio queríamos 25 personas y llegamos, pese al poco tiempo de organización que tuvimos para hacerlo, nos dimos cuenta de que tenemos gente muy interesada en nuestro activismo en todos lados, en todas las universidades. Entonces, no queremos desaprovechar eso, obviamente, pero es un reto muy grande todavía tener la bibliografía suficiente y sobre todo, bueno, los activismos LGBTQ+ no están políticamente uniformes, sino que tienen diversidad política. Mm, yo no creo que haya uniformidad política en la comunidad LGBTQ+, no la hay, de hecho. O sea, es muy fácil darse cuenta que cada quien barre por lo suyo, hay muchos grupitos ahí por su lado. Hay cierta uniformidad en algunos casos, en otros no. Hay gente LGBTQ+ que dice yo creo en todo, pero menos en identidades trans, o yo creo que no debería casarme. Entonces es muy diverso, e incluso en ese aspecto. Eso hace que todavía no hemos llegado a consensos. Yo no he visto en mi historia de activista, desde que protesto en la primera marcha por la Unión Civil en 2015-16, cuando yo tenía 16 años. No he visto hasta ahorita uniformidad en la población LGBTQ+, y eso se evidencia en muchos retos, en la creación de insumos, en cómo difundimos esos insumos, o en las luchas incluso que queremos priorizar. No hay una uniformidad. Creo que Wiki nos ha ayudado mucho a sentarnos y a recordar que tenemos todavía primero que ver nuestras bases y ver desde dónde venimos, ¿no? Que buscar la biografía. Por ejemplo, en Wiki encontramos ese blog de 2009-10,
que era un blog de una persona que publicaba nuestros eventos vintage, que encontrábamos gente que decía, wow, esta persona lo he visto en el Congreso, ¿no? Y esa tarea no sé si todas las organizaciones la hayan hecho. Yo creo que hay organizaciones más claras con su pasado, hay otras que no tanto. Entonces, mirar el pasado siempre es bonito y nos lleva a unificarnos un poquito también, ¿no? No quiero pecar del pasado, pero sí, yo defiendo mucho mirar un poquito atrás y decir, ok, estoy acá por esto, ¿no? Y más importante que todo lo que nos divide con los otros activismos, porque sí sé que hay divisiones, y yo lo he visto, lo he vivido también. Hay que recordar por qué estamos aquí, ¿no? Por qué decidimos ser activistas, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Gerson. Nos ha quedado muy poquito tiempo, así que vamos a cambiar un poquito el programa. Vamos a presentar en unos 3 a 5 minutos, muy rápidamente, los resultados de la campaña, cómo van los avances, y luego vamos a cerrar con un pequeño juego eh, para dinamizar un poco el espacio. Les vamos a hacer algunas preguntas. Y la persona que responda todas ellas correctamente se va a poder llevar un pack de mercancía de la campaña. Vamos a hacer unas tazas y unas postales con las fotos que se liberen en Commons. Entonces le doy la palabra a Miguel para que nos cuente rápidamente los avances de la campaña. Perfecto. A ver si puedo ser rápido. ¿Puedes compartir las diapos, por favor? Sí, claro. Es que creo que las tienes tú ya ahí a mano. Sí, 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 no te Vale, preocupes. bien. A ver, vamos por acá. Los avances están por aquí. Sí. Bueno, no son, o sea, los avances que seguimos manteniendo en la campaña, bueno, pues están bastante bien. Eso ha sido un artículo traducido, el de una película, Sebastián la Maldición. Fue el primer artículo que se tradujo desde Wikipedia en inglés. Luego vinieron ya artículos de creación propia, ¿no? Rafael García Godos, etcétera, o el de Avencia Mesa, que esto fue muy curioso porque eran dos personas que estaban creando el mismo artículo. De hecho, he anotado aquí como un artículo ampliado el mismo porque la otra persona lo estaba trabajando en un taller, esto me pareció bastante curioso porque no pensaba que un solo artículo se iba a haber intentado crear por dos personas distintas, pero bueno, la sugerencia fue que esa misma persona que estaba creando una segunda versión, pues añadiese una ampliación a lo que ya se había creado, ¿no? Así que bueno, entonces el artículo de Vencia Mesa es también crea un artículo creado y al mismo tiempo un artículo ampliado. 9 artículos creados, he aumentado o sea, el dato que existía originalmente porque he añadido uno a mayores que creé yo ayer, visto que nadie lo estaba creando, es que me picaban los dedos, me picaban las manos para poder ponerme con ello a publicarlo, así que lo he publicado, es sobre la campaña Parejas Imaginarias del año 2013, en la que diversas personalidades del mundo de la farándula, de la política y el deporte, pues se fotografiaron recreando parejas homosexuales en favor de la aprobación de la unión civil en esos años, que era lo que con lo que se estaba intentando, ¿no? En el Congreso peruano, ahí en el 2013. Luego también hemos tenido otros artículos, ¿no? Artículos literarios como el de La novia hereje, o Juana la Marimacho, que es creo que es un cuento, ¿no? Un cuento del siglo pasado. Y una organización, Vía Libre, que eso sí que yo no la conocía, que creo que es una organización de... La pionera en temas de VIH. Eso es, gracias por la aclaración. Sí, es una organización, como ha dicho aquí Eduardo, pionera en temas de VIH. Entonces, pues bueno, es una alegría que una información de este tipo, que seguramente muy pocas personas a mayores de quienes tienen grandes conocimientos de estos temas, pues pueda ahora ser difundida, ¿no? A través de la plataforma Wikipedia. Generación Orgullo también ha sido un artículo que se ha creado, que me parece que aquí en el chat había una persona que decía que dice que pertenece a esta organización, así que, bueno, pues una alegría para esta persona. Y bueno, aquí tenemos a Freddy que, en el chat, que es quien ha creado unos cuantos de estos artículos, que es un destacado
un wikipedista del Wikiproyecto, él es ecuatoriano. Así que bueno, pues agradecemos el esfuerzo, ¿no? Por el rescate de la memoria. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, pues eso, los avances están, los que he comentado, ¿no? 7 fotografías que se han subido. Esperemos que sean más. Yo estoy en conversaciones con una persona ahí en Perú para que mm, publique algunas fotografías que seguramente tiene valiosísimas. Y bueno, estos 2 artículos que también comentaba, ¿no? El de Sebastián a la maldición, que es una película, y también se ha publicado ya también el artículo de la obra teatral, obra musical, Vedette, la historia de Coco Maru Six, que bueno, pues es una obra del año pasado que tuvo repercusión como para tener un artículo en Wikipedia. Siguiente diapositiva, por favor. Uh, Miguel, voy a volver a compartir porque algo pasa. No. Creo que la siguiente era acerca de los artículos que se están sugiriendo para esta campaña. Bueno, eso son una batería de artículos que sugerimos desde el Wikiproyecto, que no solamente, pues como hemos visto, ¿no? La de vía libre no estaba incluida en estas sugerencias y surgió. Pero bueno, por si alguien no quiere, o sea, no sabe por dónde empezar, pues tenemos este listado, ¿no? Que se ha ido elaborando, que seguramente muchos de esos artículos puedan ser creados, otros no tanto, otros hay que realizar una investigación más profunda, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un artículo que he intentado crear, pero me está costando un poco, es el que está en el listado en el número 89, gayperú.com, una página web pionera en el Perú, ¿no? Acerca pues esto, ¿no? Del colectivo gay o dentro del colectivo LGTBIQ+, que pudo, pues esto, ¿no? Realizar una labor de socialización a través de Internet. Y claro, hay muy poca información acerca de que podamos utilizar para elaborar un artículo consistente, ¿no? En Wikipedia. Bueno, siguiente diapositiva. Recordamos a quienes nos están viendo ahora y quienes nos vayan a ver en la grabación en YouTube, pues que los premios y los reconocimientos son los siguientes. 3 premios para personas editoras destacadas en Perú y otros 3 premios y similares, pero que editen desde fuera de Perú. Para las personas que editen en Perú, los premios son una tarjeta regalo en la tienda virtual Busca Libre por el valor de 200 soles y merchan de la campaña, y para quienes editen desde fuera, una tarjeta de regalo en la plataforma Tremendous por el valor de $75. Y ya con eso cerramos la actividad. Entonces, nos vemos por última vez en esta ocasión, el 28 de febrero en la mañana, para tener nuevamente un espacio de edición y ver un poco los resultados de la campaña. Ese día cerramos y pueden seguir editando, pueden subir sus fotos. Yo ya he subido las fotos del 14 de febrero de las bodas simbólicas, entonces tenemos más ahí ediciones. Gracias a quienes se quedaron hasta el final. Voy a dejar de grabar también.